Recibimos a la doctora Rina Ten, neuróloga, además es médico fundadora del capítulo cerebrovascular de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Me siento muy honrada de que ella, que está radicada en New Jersey, hoy esté, como viene a menudo a educar a nuestro país, esté con nosotros para hablar de algo que nos preocupa a muchos, que es el tema de, en la salud, el ictus isquémico, lo voy a decir primero en el nombre más técnico, o ACV, o trombosis, o infarto cerebral, o derrame cerebral, que vemos cada vez más situaciones que cuando no te llevan a la muerte, literalmente te cambian la vida, te dejan con una demencia, con una disfunción. Ujú. Entonces, por eso me parece interesante. Bienvenida, doctora Rina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Doctora la Ten. invitación. Sí, no hay problema, me pueden llamar Rina, mucho gusto. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar Gracias. acá con nosotros y su tiempo sobre todo. Doctora, como lo decía Ingrid, hemos visto un incremento de jóvenes sobre todo, que es el punto que le podemos hacer énfasis, de jóvenes que han tenido ciertas situaciones cardiovasculares y muchas veces no sabemos del por qué. Generalmente entendemos que una persona de 60, 70 años es mucho Ujú. más común y tú dices, bueno, es válido, no ha tenido una buena alimentación, ha tenido algunos vicios en su vida, esto se va acumulando y termina en esto a lo largo de los años. Pero cuando vemos personas de 20, 25, 30 años vivir estos procesos, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Agregándole no solamente cardiovascular, sino también cerebrovascular. Sí, es Primero, correcto. aplatana lo que es Sí. Y el vamos a ictus. comenzar con la definición de ictus. La población lo conoce muy bien como ACV y también derrame cerebral. Es un término muy común utilizado. Es lo mismo que infarto cerebral. El ictus o infarto cerebral, pues es una causa importante de muerte en nuestro país. De hecho, es la primera causa de muerte Wow. por enfermedad Ok. neurológica y es la segunda causa de muerte por enfermedad cardiovascular seguida del infarto agudo del miocardio. Wow, o sea que hay una conexión entre el cerebro vascular y el Por cardiovascular. supuesto, hay una Wow. conexión perfectamente descrita en la literatura del cerebro-corazón. Y factores de riesgo cardíacos afectan directamente al cerebro también. O sea, personas que sufren de insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no le late bien o tienen una arritmia o un latido extra, son personas que están a riesgo de isquemia cerebral. Ok, doctora, se habla de que ha habido un incremento muy marcado últimamente, y como decía Bárbara, en personas más jóvenes de lo habitual. ¿A qué se debe? Sí, claro, y es una triste realidad, sobre todo en países de América Latina, incluyendo nuestra República Dominicana. La tasa de ictus isquémico o hemorrágico es mucho más alta que en otros países. Ya está descrito que aparece esta enfermedad hasta 15 años antes comparado con países desarrollados. Como ella mencionaba anteriormente, si pasaba en una persona de 60 años, por ejemplo, en Francia, aquí en la República Dominicana le va a ocurrir a una persona de 45 años. ¿A qué se debe, Mm. doctora? ¿Qué creen ustedes? Sí, hay bastantes factores de riesgo que son conocidos. Quiero recordarle a la población que el ictus isquémico y hemorrágico, el O derrame 80% o cerebral, derrame cerebral o hemorragias intracerebrales, porque son dos trombosis le tipos. dicen también. Sí, trombosis es un término muy común. eh, Son enfermedades que en el 80% de los casos son prevenibles, porque la mayoría de los factores de riesgo o condiciones que te llevan a padecer de la misma se puede prevenir. Por ejemplo, si nos tomamos la tensión arterial, la presión arterial en la casa y está alta, ese es un factor de riesgo. Ok. Si nos tomamos la pastilla, tenemos una dieta baja en grasa y en sal, pues esa es la forma de prevenir secundariamente ese infarto cerebral o ictus o infarto agudo del miocardio. Entonces, ya sabemos, más del 80% de estos infartos son prevenibles. La diabetes. Aparte de mantener la presión en control, y el que toma pastilla no dejarla de tomar por la Ujú, presión alta es un riesgo, hablaste de dieta baja en grasas y sal, que es idónea, ¿verdad? Para prevenir. correcto. ¿Qué otro factor de riesgo hay que se pueda prevenir? Sí, claro, los pacientes, por ejemplo, la hiperglicemia o el azúcar elevada, los pacientes diabéticos, ¿verdad? Un factor muy importante de riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Tenemos también pacientes que tienen el colesterol elevado, la comida alta en grasa, ¿verdad? El Ujú. sobrepeso, la falta de actividad física, muy importante. Y yo sé, porque tenemos muchos, algunos de nosotros también, ¿verdad? Padecemos de sobrepeso, pero tenemos que buscar medidas, ¿verdad? Que Para puedan regular, poder claro. contrarrestar, ¿verdad? El sobrepeso.
tenemos que aumentar la actividad física, el Doctora, usted sabe tabaquismo. El que algo me tabaquismo. llama la atención, porque si vemos estos países desarrollados, Europa, por Ujú. un caso específico que acaba de hacer la comparación, la dieta es mucho carbohidrato, se toma muchísimo, son personas delgadas prácticamente. eh, ¿A qué se debe? Y usted lo está comparando, o sea, ya se da a 70 años, aquí se da en una persona de 40 años, y vemos que también no tienen una alimentación balanceada. No son personas tampoco que llevan, porque tú dices, no, es que el dominicano come frito y come mucho pan. Mi amor, allá se come mucho pan y se toma de a mucho. Que eso también son factores, pero ¿qué se debe? ¿Cuál es entonces la diferencia entre? Es un excelente punto. Recuerda que cuando hablamos de población, hablamos de estudios epidemiológicos. La Ujú. dieta en Europa es una dieta básicamente mediterránea. Sí. Es Ujú. más rica Mucho en más. vegetales, pescados, Productos de la comidas no tierra. procesadas, Ujú. productos que Ajá. vienen de Es la mejor. Ya, tierra. sí. Cero productos empacados de lata, que es muy diferente a la dieta occidental, que sobre todo la dieta americana, ¿verdad? Y muchos de Ujú. nosotros Esa sí también es en América peligrosa. Latina comemos los moros, ¿verdad? Que lo hacemos con esa habichuela de lata o ese guandul de lata. Ya no lo cultivamos en el patio como lo hacíamos hace 30 años, ¿verdad? Que tenemos esa Ok. matita de guandul, que desgranábamos el guandul Es y un hacíamos el factor moro. importante entonces la ¿De dónde comida. Por viene? Y supuesto, fíjate algo, el europeo bebe mucho, pero sobre todo se va por el vino. claro, el Pero vino igual es tinto, el Pero es así el se alcohol. menos llama, malo para el ¿sí? corazón, dicen los Correcto, médicos. correcto, pero todo en exceso, ¿verdad? Porque Claro. Mira, sabemos pero que beber más, demasiado de acuerdo si eres todos los días. mujer o hombre, debemos tener una cantidad máxima de bebidas alcohólicas al día. Para sorpresa de todos, ¿verdad? No todos los europeos obviamente beben mucho, pero sí, toman más vino tinto que en el occidente, pero eso también tiene un efecto cardiovascular positivo, siempre y cuando ¿Oh, es a sí? menor Por eso yo medida. no bebo vino Yo Porque ahora. te si digo a ti. pasamos de las medidas recomendadas por la Sociedad Americana del Corazón o la Europea del Corazón, pues entonces ya entramos a riesgo en vez de Ok, beneficio. entonces, ¿cuáles son esas medidas? Porque ya que Ajá. estamos hablando del tema, para ir edificando a nuestra ¿Cuánto audiencia, de sí, vinito es bueno y cuándo nos estamos pasando? ¿dos Sí. botellas mínimo? No, ya de botellas Ah, estás a riesgo de enfermedad cardíaca y atención cerebral. a esas amigas, y que dos botellitas Sí, nada más. claro. Obviamente todo depende del paciente, de cada persona como tal, pero la recomendación es que una o dos bebidas no más, Una, siempre, dos por ejemplo, copas copas de vino, no más, diarias. no hay que beberse la recomendada No, diaria, pero las de par de tomar veces. no Ujú. pasa a riesgo, Ok. sino es beneficio. Los hombres no más de 2 o 3, porque si no pasa a riesgo, porque todo es un balance, No, pero ¿verdad? me Ok. molesta Es que hasta el hombre puede más que riesgo-beneficio. nosotras No, tomando. bueno, Y yo te recuérdense, digo ¿no? a Y yo ti. las entiendo porque yo soy mujer también y entiendo todas las dificultades y barreras que tenemos las mujeres muy diferentes a los hombres, pero recuerden que también el cuerpo humano está edificado de forma diferente para la mujer y el hombre. Tenemos más porcentaje de grasa que el hombre. Ellos tienen más músculos que nosotros. Entonces, basado en esos ya elementos de la naturaleza, ¿verdad? Biológicos. Que no Biológicos. podemos controlar. Entonces tenemos que saber que no, la ingesta de alcohol excesiva es perjudicial para la salud. ¿Sabe, Mira, Sin sonar doctora? como un disco rayado. doctora, hay muchos tipos, bueno, nosotros los que no somos médicos neurólogos, oímos hablar de muchas isquemias cerebrales, ACV, trombosis, infarto cerebral, derrame, y nos confundimos. Todo es más o menos lo mismo. Por ejemplo, mi mamá tuvo una serie de microinfartos cerebrales silentes y me dijeron que era hereditario, mi abuela lo tuvo. Dependiendo del área, me explicó el neurólogo, donde dan esos infartos cerebrales, dependiendo la demencia que puede quedar o la discapacidad como consecuencia. ¿Podemos hablarnos un poquito de esa diferencia, de cuándo es una trombosis, cuándo Sí, es claro. qué? Yo lo voy a dividir un poquito más en los tipos, porque lo Exacto. que pasa es que a veces encontramos los infartos de forma incidental. Hacemos una tomografía porque llega el paciente que tiene meses padeciendo de caídas en la casa y no se sabe por qué. Nunca tuvo Ese un cuando está infarto asomado. obvio, exactamente a nivel clínico, pero cuando No se hacemos dan la cuenta. imagen, vemos que el paciente tiene partes del cerebro ya severamente dañadas. Eso se Y considera como los preinfartos. ¿Tenían eso? no, No, esos son infartos como tales, pero pero, silentes. pero silentes, porque no todo el mundo, aunque son la minoría, pero no todo el mundo sufre de infartos que son obvios. Los signos y síntomas del infarto cerebral, en este caso del ictus isquémico, serían, por ejemplo, pérdida repentina de la fuerza, de la cara, del brazo o de la pierna. Se nos pone Ok, perdón, para repetir, vamos a decir las alertas rojas que hay que correcto. tener pendiente cuando ha habido algún tipo de situación cerebrovascular, que puede haber sido silente, pero si estamos alertas,
vamos a ver estos síntomas. Porque la mayoría no son silentes, por eso es importante recalcar eso. A veces lo encontramos como en el caso de tu madre, ¿verdad, Sí, mi mamá Ingrid? empezó a caerse, yo le dije a mi esposo, Correcto, pero mami se puso torpe después de vieja, así es. porque se puso un poco torpe y se Ay, caía de su Dios. pie, hasta que en una se cae de la cama y ella no sabía explicarme, se rompe el hombro, llamo al psiquiatra, le digo, mi mamá tendrá algún tipo de depresión, porque no sabemos. Y me dice, no me gusta lo que me estás diciendo, llévalo ahora mismo al neurólogo y que le hagan una tomografía. Y arrojó que había tenido múltiples microinfartos cerebrales y tenía tremenda demencia cardiovascular, cerebrovascular en un área que le creó una falta de coordinación, de ahí las caídas y la memoria corta. Pero a mi abuela le pasó y le afectó el habla. Depende de la zona, es muy delicado y para colmo se hereda. Gracias. Sí, pero No, recuerden, decretado en el nombre del Señor, que no, que no, bueno, que no. no, y déjame decirte, para tu mismo consuelo y para tu futuro, la mayoría de los factores de riesgo que llevaron a esos microinfartos ya se conocen. En la época de tu abuela no hacíamos ni siquiera screening en los pacientes cuando llegaban a nuestra Nada. consulta. Te aseguro, lo más probable, no importa los recursos que tengamos, a veces tenemos pocos o muchos, no se hacía prevención primaria. No se entendía que había que chequearse el colesterol 1 o 2 veces al año, tomarse la presión arterial en la casa y con el médico 1 o 2 veces al año, hacer Excelente. ejercicios, la ingesta de, ¿verdad?, de bebidas a menor escala, Comida sana, comidas de la saludables, tierra. exacto, con menos cantidad de sal y de azúcar. Eso no se conocía hace 30, 40 años. Y estamos hablando de tu abuelo, o sea, estamos hablando más tiempo Sí. que eso. Entonces, lo que le quiero recordar es que sí, tenemos pacientes que llegan en esa situación, pero esas no son la mayoría de los pacientes. Ok, ¿cuáles son las alertas rojas que tenemos que saber que algo ha pasado en nuestro cerebro y su Sí, vascularidad, y es ¿no? la forma A nivel más de común isquemia. Ajá, que se va a ajá. presentar el paciente. La clave aquí es inicio repentino o súbito. Si el paciente, la persona que hoy está tomando la guagua para irse de la escuela a su casa, aparece con síntomas de debilidad de la cara, del brazo, de la pierna, de forma rápida, abrupta, eso es un paciente que probablemente tenga un ictus isquémico o hemorrágico, porque son los mismos síntomas. Si tiene pérdida abrupta, rápida, de repente, ¿verdad? Debilidad y sensación de las mismas partes del cuerpo, cara, Brazo. brazo o pierna, puede ser del mismo lado generalmente o de los dos lados. Ese es un paciente que tiene que llegar a la sala de emergencia. Pérdida de la voz o dificultad para expresarse, la voz estropajosa, ¿verdad? Como Ay, le decimos. sí, ajá. La voz A estropajosa. mi abuelita. O la pérdida del entendimiento. Le hablan y no entiende lo que le están diciendo. Un dolor de cabeza Wow. súbito, un dolor de cabeza que nunca ha estado y de repente te da. O pérdida del equilibrio, el balance. Esos son los signos y síntomas del ictus isquémico y las hemorragias intracerebrales. Doctora, yo tengo un amigo que gracias a Dios pudo superar un derrame. Joven, 20, en ese momento tenía que tener 24 años, me parece, o sea, bastante joven. Es casi un milagro toda la situación que él vivió. Él estaba casualmente de viaje en España, caminando en la calle y de repente le dio un dolor de cabeza insoportable. Comenzó a gritar del dolor de cabeza y la pareja de él en ese momento entraron a un lugar de comida rápida que había ahí preguntando como alguien tiene algo de la cabeza y él se lo encontró raro y ahí él se tiró al piso y básicamente cayó o sea, como que tuvieron que ¿Colapsó? buscar, colapsó, Ujú. tuvieron que buscar una ambulancia y gracias a Dios, casualmente donde estaban había un congreso que tenía que ver con eso, o sea, él es un milagro Un milagro. completamente porque él perdió la habla, él no ve la mitad, hay una, como este lado del ojo, tú ves que uno ve 180 Ajá. básicamente. Sí. Él no ve de un lado completo, básicamente, Periférico. periférico. Ujú, Él no mira así, por ejemplo, él no vería a Ingrid ahora ujú, mismo. ujú. Él nada más puede sentir a Bárbara de este lado, Ingrid como si no estuviera. Y tuvo que aprender de nuevo a hablar, a todo. Pero cuando luego yo pude conversar con él con el tiempo, ha sido un proceso, para mí él es una persona que óyeme, una bendición y tiene un gran propósito en esta vida. Cuando finalmente pudimos conversar al año y pico, 2 años, de tener una conversación, él dice que él tuvo la suerte de que aquí tienen algo que se llama Gamma Knife, que era como que con lo que lo estaban tratando o algo allá y pudo volver para acá. Pero también me hizo un comentario que siempre me resonó y fueron dos cosas. El primero que me resonó fue que dijeron, qué bueno que no te tomaste nada, porque eso fue lo que te salvó. Mucha gente cuando tú tienes un dolor severo de cabeza, y eso señora, a mí eso nunca se me olvida, yo que sufro de Y migraña, yo, entonces yo me he dado cuenta a saber identificar cuando algo es extraño, prefiero no tomar nada.
Si está diferente a un dolor de cabeza anterior, yo prefiero no tomar nada porque nunca se me olvida, como él dijo, el dolor era tan fuerte que yo lo único que quería es que me dieran algo, pero no tenía nada a mano. Si hubiese tenido algo a mano, posiblemente no estuviese hablando hoy. ¿Y a qué se debe eso, doctora? Y otra cosa, entonces, ¿por qué no lo mencionaste? ¿El dolor de cabeza puede ser un síntoma de alerta Sí, roja? el dolor de cabeza súbito, repentino, Súbito, sí, repentino, sí, porque fue sí, así. definitivamente es un signo, sobre todo de infarto hemorrágico, de ictus hemorrágico, Ujú. Ah, exactamente. derrame. Eso Eso fue fue lo derrame. más probable, lo que tuvo tu Ujú, familiar o ujú, amigo, porque ya recibió también terapia con Gamma Knife. Generalmente es con una malformación en el ujú. cerebro que necesita tratamiento clínico y quirúrgico. Y ahí va la segunda pregunta. Resulta que él me hizo un comentario, que esa es la segunda cosa que no se me olvida, y me quedo con esa duda de cuál es el estudio. Él dijo, resulta que hay un estudio que uno se puede hacer, que tú te puedes dar cuenta si algo como lo que me pasó te va a pasar. Algo así fue que me contó. Y ahí vemos la prevención de nuevo. Vamos a la pausa brevemente y volvemos con la doctora Rina Ten, neuróloga, para aclarar este último punto y quizás coger dos llamaditas. Volvemos.